Dios nos ha llevado a aprender durante varias semanas y a partir de Tesalonicenses capítulo 2, la manera en cómo Pablo orienta y anima a los creyentes allá en la iglesia, en Tesalónica, para enfrentar la mentira que muchos estaban promulgando en aquel momento y que claramente estaba afectándoles en cuanto a lo que significaba el día del Señor y el momento específico en donde éste se llevaría a cabo. Si bien es cierto que ese tiempo de angustia, ese tiempo terrible, tiene un momento, tiene un lugar, tiene una ocasión de ser en un momento de la historia, lo cierto es que las descripciones bíblicas sobre la magnitud de ese día, por más difícil que era lo que vivían los hermanos en Tesalónica, no eran comparables, francamente, con aquello. Por lo tanto, naturalmente, si bien es cierto que un análisis bíblico les podía llevar fácilmente a darse cuenta de que esto era un engaño, la persuasión que utilizaban estos falsos maestros y por otro lado asociar aquello a lo que significaba la persecución por causa de Cristo, claramente estaba haciendo que algunos de ellos pudiesen titubear en cuanto a lo que significaba su propia disposición a creer lo que la Escritura señalaba. Los terribles sucesos que sabemos, según la Escritura, se llevarán a continuación en la historia y tendrán obviamente desenlaces terribles, sabemos, para la humanidad incrédula. Lo cierto es que de una manera muy práctica a través de la Escritura podemos notar no son comparables con las leves tribulaciones momentáneas que nosotros podemos experimentar como cristianos por causa de la justicia de nuestro Dios. Pablo ha incentivado a los hermanos a recordar lo que ya habían aprendido, tanto la gran cantidad de profecía de los profetas menores, hablando sobre lo que era este día de juicio, los profetas mayores dando énfasis específicos de lo que iba a significar, los detalles de aquel tiempo, pero también lo que el propio Pablo ya les había enseñado cuando estuvo con ellos y luego a través de esta primera epístola que sabemos ya les había mandado. En ese contexto, entonces, ellos debían sostenerse en aquello y darse cuenta que habían ciertas cosas específicas que Pablo les recuerda en el relato que no estaban sucediendo. Por ejemplo, esta apostasía creciente que iba a llevar a un punto cúlmine en donde la presencia del anticristo se iba a manifestar, en donde este hombre se iba a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo la adoración de Dios. Eran cosas que todavía no habían pasado. Por lo tanto, Pablo quería decirles, no se engañen. Falta que todo eso acontezca para que se lleve adelante esta realidad. El domingo anterior, y precisamente hablando sobre ese contexto, Pablo va a aprovechar de hablarles sobre los efectos de ese día. Por un lado, hablando de los incrédulos, él va a decir, ellos tristemente se van a obstinar en cuanto a lo que significa su negación de Dios y la verdad. La forma gráfica en cómo lo señala es que ellos no quisieron amar la verdad de nuestro Dios. Por otro lado, estarán con aquella disposición de negación a amar a Dios, sumamente expuestos a ser engañados por todas aquellas trampas que el anticristo va a estar volcando en aquel momento. Usted sabrá, tal como dice el texto, señales, prodigios, es decir, milagrosos, que van a cautivar a las personas, pero que tienen el propósito específico de simplemente mantenerlas atrapadas y, bueno, sabemos, tristemente evidenciar su realidad. Tal como aprendimos al final de aquella porción del capítulo 2, versículos 11 y 12, Dios mismo se va a encargar de que este espíritu engañoso sea claramente palpable en ellos. Y la razón es muy evidente. Cuando tú decides por negar la verdad, no puedes esperar otra cosa de que, francamente, si la mentira se haga evidente en ti y termines siendo engañado por ella. Cuando tú sistemáticamente niegas a Dios y sus principios, cuando tú sistemáticamente niegas la verdad que ha sido revelada por Dios, bueno, lo que debes esperar que pase es que en un momento específico llega el momento en donde seguirás atrapado y cada vez más atrapado en lo que significa la determinación de tu corazón lejano ante Dios. De hecho, la evidencia palpable de la Escritura es que los hombres terminan siendo condenados porque aman más las tinieblas que la luz, porque consideran que es mucho mejor seguir su propio corazón engañoso y perverso que la verdad bíblica. Y en ese contexto, Dios es claro para manifestar su sentencia frente a lo que la gente realmente quiere. Con eso en el contexto, Pablo va a terminar por confirmar el corazón de los hermanos en Tesalónica, dándoles esperanza preciosa, evidencias marcadas de la seguridad que ellos podían tener en lo que Dios había establecido.
una seguridad que tú y yo también podemos compartir, y tiene que ver con la certeza de la salvación que Dios ha entregado a cada uno de los suyos. El creyente, que sabemos no ha sido puesto para ira, sino para disfrutar de la buena voluntad del Señor en su propia presencia. En vez de caer en el engaño o experimentar el miedo frente a todo esto que pudiese de alguna u otra manera generar algo de susto en nuestros corazones, tenemos el privilegio de poder sostenernos en la esperanza de la gran salvación, la bendición de la salvación bendita, una salvación tan grande como es descrita en las Escrituras y en la cual tú y yo hacemos muy bien en poder sostener lo que significa el desafío de nuestras vidas, los pies para poder estar firmes y prestos ante el Señor. A partir de aquello, a partir del texto que en particular vamos a estar viendo en esta ocasión, Dios nos va a dar la posibilidad de poder meditar en la gran bendición que significa ser un cristiano. Y a través de palabra tras palabra, Pablo va a estar aumentando el ánimo en el corazón de los hermanos, dando evidencias palpables de lo precioso que es ser un verdadero hijo de Dios. Acompáñame en su Biblia, por favor, a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y voy a leer versículos 13 y 14. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. La palabra del Señor dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En contraste con todo lo terrible que experimentará el mundo en aquel día, el mundo incrédulo en aquel día, el verdadero cristiano tiene la certeza de que la guarda, tal como el texto que hemos leído nos señala, la gloria misma de su Señor. Acompáñame en oración. Dios, gracias por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, poder hacerlo libremente, Padre. Poder hacerlo, Señor, de una manera tan accesible. Es porque tenemos, Señor, posibilidades para poder tener tu palabra, a veces de manera física, a veces de manera virtual. Y te damos gracias, Señor, porque has pensado que nosotros tenemos ese privilegio y nos has dado ese regalo. Pero también, Señor, has pensado que ahí también está nuestro desafío, de cuán dispuestos vamos a estar a ser fieles a aquello que has hecho accesible a nosotros. Cuán dispuestos, Señor, vamos a estar a ser consistentes con aquello que tu palabra ha señalado. Y cada vez que tenemos la posibilidad de abrirla, cada vez que tenemos la posibilidad de poder leerla, tanto en público como en privado, tenemos una gran oportunidad para resolver personalmente cuán dispuesto estoy a poder creerle a usted, Señor, cuán dispuesto estoy en poder someter mi vida, francamente, a lo que usted ha establecido, sacar de mi propio corazón y mi propia mente aquellas ideas de lo que yo pensaría que es mejor y poder entregarme en humildad, entendiendo que no hay nadie mejor que usted y que no hay una verdad más gloriosa y eterna que la suya. Por lo tanto, queremos, Señor, nos ayudes a poder asimilar esta tremenda lección que estás dando a través de Pablo a los hermanos en Tesalónica y por alcance a cada uno de nosotros, y poder, Señor, darte la gloria por esa salvación tan preciosa que tú concedes a los tuyos y que, Señor, queremos disfrutar, Señor, queremos gozar. Ayúdame, Padre, a poder también comunicar con fidelidad lo que tu palabra indica y, Señor, que nuestros corazones puedan estar disponibles para ti, no solamente ahora, sino que siempre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El apóstol comienza el versículo 13 con una clara, manifestación de contraste entre lo que ya ha dicho y lo que ahora quiere comenzar a decir. Si usted está allá en su Biblia, nota cómo comienza con esta frase: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Pablo y su equipo están claramente convencidos de que hay una diferencia entre los incrédulos que van a experimentar la ira del juicio en la gran tribulación, en el día de la ira de Dios, y los creyentes que pueden esperar, aguardar confiadamente lo que significa la salvación de Dios sobre sus vidas y la protección que sabemos solo Él puede entregarles. En ese contexto, naturalmente, lo que Pablo quiere dejar en claro acá es que hay una acción de parte de Dios coordinada, tal como la acción de condenar a aquellos que persisten en estar lejos de Él,
para aguardar y proteger, cuidar de una manera preciosa a aquellos que son salvos, a aquellos que han alcanzado el privilegio de ser hijos de Él. Esto obviamente hace que Pablo y su equipo se encuentren tremendamente agradecidos a Dios por lo que significa esa realidad que era evidente que podían percibir, palpar, notar en la vida de los hermanos en Tesalónica. Esa es la razón por la cual en el texto menciona que debemos dar siempre gracias. Debemos dar siempre gracias. De hecho, no será la primera vez que Pablo, en el contexto del reconocimiento de la salvación, del privilegio que significa ser un salvo, él estará dando gracias a Dios por saber que hermanos están apreciando aquello. De hecho, los mismos hermanos en Tesalónica estaban disfrutando de aquella realidad preciosa y obviamente él se ha encargado de dejarlo en claro en diferentes contextos y lugares. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, él señala, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por lo tanto, lo que tenemos a continuación es una expresión muy marcada del valor precioso de la salvación. Expresión tras expresión, Pablo estará mostrándonos cómo nosotros podemos atesorar, cómo cada palabra involucrada, cómo cada concepto involucrado, cómo cada don y buena dádiva de Dios involucrada en la salvación se hace palpable, completamente palpable en la vida de un creyente. En ese contexto, el mismo desafío que los hermanos en Tesalónica tenían, que ahora al saber la magnitud de la salvación, se sostuviesen en ella y pudiesen vivir en coherencia con ella, nosotros tenemos también aquel privilegio y tener ahora el desafío de poder no solamente dar gracias a Dios por ese don inefable, sino que admirarnos por lo que significa la salvación y poder vivir en coherencia con aquello. Nota cómo Pablo introduce esa gratitud que aparece descrito en el relato y lo hace por medio de una descripción gráfica de quiénes son los creyentes. Esto es como una introducción a la gratitud, pero ya lo hace agradeciendo. Nota, dice el texto, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, note las palabras, hermanos amados por el Señor. Note, todavía no va a dar los motivos específicos de gratitud, pero ya está diciendo ciertas cosas que deben estimular el corazón de cualquier creyente. En primer lugar, les trata con la terminología hermanos, hermanos. Y mire, la salvación que cada creyente ha podido atesorar en su vida como regalo precioso de Dios, involucra entre los regalos asociados a aquella el hecho de ser parte de su propia familia, la familia de Dios, y poder disfrutar de la relación que podemos tener unos con otros, unos por otros, en donde estamos evidenciando esa realidad gloriosa que significa el hecho de ser hermanos, el hecho de ser hermanos. No debe perder el foco acá. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo odiaba a esas personas. Pablo estaba dispuesto a meter en la cárcel, matar, al punto de estar haciendo todo lo posible, incluso por perseguir fuera de la zona habitual donde estaba la iglesia allá en Jerusalén, para poder hacer todo por exterminar a aquellos a quienes él veía como enemigos. De hecho, te llamará la atención el hecho de que Pablo precisamente es el único que estaba interesado por perseguir tanto a los cristianos, que es el que abre lo que significa esta persecución hacia Damasco y los alrededores. Que ese hombre, transformado por la salvación de Dios, llame a aquellas personas a las cuales en cualquier otro contexto habría odiado hermanos, es algo que tiene un valor fundamental, un valor precioso que usted y yo también deberíamos dimensionar y que claramente deberíamos valorar. La única razón por la cual Pablo podía cambiar esa condición de odiar ahora a amar es básicamente porque Dios hizo la obra por medio de la salvación. Eso es lo que Dios hace. Transformar los corazones, cambiar las expectativas, obviamente transformar las convicciones y de una manera preciosa también generar nuevas relaciones en donde ya no estamos precisamente divagando en lo que significan aquellos conceptos que nos distanciaban de Dios y con aquellos que francamente nos distanciaban de Dios, sino que ahora estamos siguiendo la justicia, la paz y la verdad con aquellos que de limpia conciencia sirven al Dios del cielo y de la tierra y a quienes tengo el privilegio de llamar hermano, hermano, hermano. El ser llamado hermano tiene un peso que no debemos relativizar. Es que la verdadera salvación que Dios da forja relaciones que son preciosas, una clase de fraternidad que es incomparable y que no solamente tiene aristas terrenales, tiene aristas eternas.
todos los que hemos adquirido el derecho de llegar a ser hijos de Dios, no por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, como dice Juan 1, 12 y 13. Descubrimos que no solo tenemos un nuevo Padre, sino que también tenemos nuevos hermanos. Y de pronto la familia se agrandó. Y de pronto la familia, ¿o no?, tiene diferentes particularidades que son de tanta bendición para mí, tanto en el desafío de lo que significa pulir el carácter cristiano, como en el privilegio de ser bendecido por aquella realidad. ¿Y cómo lo obtuviste? Por la salvación. Una salvación tan grande, tan preciosa. Pablo sentía tan vivamente esta emoción de poder llamar a sus hermanos, que no escatima en oportunidades para emplear la palabra. No lo hace como un término rutinario, como muchas veces usted y yo podríamos usarlo, sino más bien por una relación que le conmovía enormemente. De hecho, 17 veces utiliza ese término hermanos en su primera epístola, 17 veces, y en esta epístola más pequeña, 9 veces. Está señalando y señalando, recordándose y recordándoles el privilegio de ser hermanos. Sin embargo, con todo lo precioso que significa ser hermano, ser parte de la familia de Dios y poder disfrutar de una comunión preciosa que el propio Dios ha generado, hay algo allá que tiene el foco puesto en esa expresión. Y más allá de la comunión fraternal, lo que Pablo quiere mostrar es la condición de ser, como dice el texto, amados por el Señor. Nota la frase completa, dice hermanos, dice amados por el Señor. Mire, una particularidad preciosa que tienen los creyentes es el hecho de saberse amados por Dios. Es una certeza absoluta que la palabra del Señor enseña. Hay un amor genuino y eterno que solamente los cristianos pueden disfrutar de una manera tan especial como la Biblia describe. Es cierto que Dios tiene una forma de manifestar su amor hacia todo el mundo. Una de esas formas es lo que se conoce como la gracia común. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Dios permite que hayan ciertos atributos o maravillas en el mundo que todos podemos compartir, como el arte, la música, la pintura y diferentes capacidades de la ciencia. Y todo eso es una expresión de los destellos de amor de Dios para con todo el mundo. Pero no hay duda alguna en la palabra del Señor que hay un amor especial, un amor eterno, un amor perfecto, que solamente aplica a aquellos que son sus verdaderos hijos. Un amor eterno te he amado, le dijo al pueblo de Israel en momentos específicos allá en el Antiguo Testamento. Y cuando miras la palabra del Señor, te das cuenta que hay expresiones que no tienen posibilidad de ser comparadas con otras. Y consideras allá, por ejemplo, palabras como las que aparecen allá en Juan capítulo 14, versículo 21. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Una manera clara de expresar un amor que solamente se manifiesta en aquellos que tienen la capacidad de amarle. En Juan capítulo 16, versículo 27, la palabra del Señor dice, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Y estas expresiones tan directas de amor, amor del Padre, amor que se manifiesta, amor que se describe, es algo que solamente podemos apreciar en la Biblia en relación a los creyentes, en relación a aquellos que son parte del pueblo de nuestro buen Dios. Para los escritores del Nuevo Testamento, la meditación en lo que significaba el ser amado por Dios era algo francamente inexplicable. De hecho, es Juan quien señala en su primera epístola ya, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado a ser hijos de Dios. Es decir, estaba completamente absorbido por esta maravilla tan preciosa de saberse amado por Dios. Es que logras dimensionar lo que significa saber esto. Es que logras apreciar la maravilla de saber que Dios te ama y poder obviamente disfrutar de aquella maravilla. Mis queridos, frente al engaño de las falsas enseñanzas y el reconocimiento de lo que va a venir, de lo que va a pasar. Cuán precioso es sabernos parte de la familia de la fe. Cuán precioso es saber que Dios nos ama y que su amor excede todo conocimiento. Un amor que, según la Escritura, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada puede ser lo suficientemente fuerte para delimitarlo, para eliminarlo, para hacer que éste deje de estar ahí. Nada puede separarnos del amor del Señor. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que nos señala específicamente que Dios es amor, nos dice algo que es fundamental. Cada una de las características, de los atributos, cada una de las acciones que Dios lleva a cabo están permeados por ese amor glorioso que está encerrado en su propio carácter, en su propia persona. No tiene amor, Él es amor. Y te ama.
ama profundamente a los suyos. Y ahí tú y yo tenemos una razón preciosa para darle gracias. Con eso en mente, vuelve en tu Biblia, por favor, al versículo 13 de 2 a los Tesalonicenses. El texto dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mire, con el fundamento puesto en el amor y asumiendo una realidad preciosa de ser hermanos en Cristo, ahora Pablo empieza a señalar específicamente una de las gratitudes que tiene a Dios por ellos. Y esa gratitud se refleja a través del hecho de ser escogidos por Dios. Este término utilizado allá y que está haciendo obviamente una mención directa hacia los hermanos en Tesalónica, está reconociendo ese carácter que Dios tiene de poder hacer lo que solo Dios puede hacer de manera justa, santa y llena de amor, escoger, y lo hace de una manera gloriosa a través de aquellos que no merecen ser escogidos, pero que los méritos de Dios tienen la posibilidad de disfrutarlo. Y de ahí en más, cada creyente puede disfrutar de esa realidad de ser parte de un grupo precioso en el Señor, por el Señor, el grupo de los escogidos, el grupo de los escogidos. Ahora Pablo dice que está agradecido a Dios porque Dios los haya escogido desde el principio, note, desde el principio. Hay otra forma, otro lugar en donde Pablo menciona algo similar en otras palabras. Es allá en Efesios capítulo 1. Él señala en el versículo 4 lo siguiente: nos escogió en Él, note, antes de la fundación del mundo. Y aquello es precioso, queridos. La razón por la cual es precioso es que no solo sabes que eres parte de la familia de la fe, no solo sabes que eres amado por Dios, sino que además sabes que fuiste escogido por Dios. Y nota todo eso distante de cualquier posibilidad de que tú hayas hecho algo para que precisamente eso se haya obtenido. Es decir, cuando notas que Dios te escogió antes de la fundación del mundo, no hay espacio para la jactancia. Es porque no hay ninguna obra que podías haber hecho para que realmente Dios te hubiese escogido, porque fuiste mejor que el resto. Nuestra salvación no es por obras que nosotros pudiésemos hacer, o tampoco por acciones que nosotros pudiésemos llevar a cabo, o por características que nos hagan admirables en contraste con el resto. Mucho antes que naciésemos, Dios nos escogió. Y más adelante, el mismo libro de Efesios, allá en el capítulo 1, en el versículo 5, note, en amor, dice el texto, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según, note, ahí está la razón de por qué le eligió, según el puro afecto de su voluntad. El barro no le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Bueno, el creyente está francamente apreciando todo el privilegio que tiene el saber que Dios le ha escogido. Esa misma idea expresada allá en el relato es lo que podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. El texto dice lo siguiente, que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Note, no según tus obras ni mis obras, según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, note, antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Mire, la seguridad de la vida, la seguridad de la salvación del hombre, no se sostiene en el hombre. De hecho, si así fuese, usted podría llamarle de cualquier manera menos seguridad. Es porque nosotros tenemos un corazón engañoso, perverso, somos volubles, estamos de pronto amando algo que luego ya no lo amamos tanto. ¿Cómo podríamos asegurar algo a través de un carácter como ese? La seguridad de la vida y de la salvación del hombre se sostiene francamente en Dios. Francamente, si la salvación dependiese de los hombres, usted y yo la perderíamos. Francamente la perderíamos. Y es la única razón por la cual pudiésemos pensar que hay una razón para perderla. Pero como se trata de Dios, usted puede estar seguro en Él. Él es inmutable, Él es perfecto, Él es el fiel y verdadero. Mis queridos, no porque la doctrina de la elección sea algo, es decir, debatido o cuestionado, quiere decir que aquello significa que deja de ser verdad. La palabra del Señor está permanentemente mostrando cómo a través de su revelación Dios tiene la jurisdicción, la potestad de poder hacer exactamente lo que Él considera que es mejor. Y en ese contexto, francamente, Él está enseñándole al hombre quién es Dios a través de las lecciones que Él ha llevado a cabo. El término escogido que utiliza Pablo allá es un término del griego que se puede traducir como escoger, elegir, preferir, seleccionar. Y su definición, que aparece francamente establecida en la Escritura en tantas ocasiones, consiste en, básicamente, todo aquello que tú puedes ver, no solamente acá, sino que en toda la Biblia, como una realidad
que el Señor establece, llevando adelante sus propósitos santos en personas que nunca pensaste que se podía establecer. Déjeme dar algún ejemplo práctico con eso. Piense, por ejemplo, en Abraham. ¿Usted considera en Abraham un hombre que es reconocido en la Biblia como el padre de la fe? Un hombre que tiene atributos que claramente fueron reconocidos a lo largo de la Escritura. Es llamado amigo de Dios, francamente algo precioso. Y sabes tú que de allá finalmente Dios establece el pueblo de Israel. Pero es bueno que tú y yo podamos meditar un poquito en la historia de Abraham. ¿Quién era Abraham antes de precisamente llegar a ser lo que fue en Dios? Y cuando vas a la Escritura y lees, por ejemplo, Josué capítulo 24, versículos 2 al 4, nota lo que el texto dice. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y note lo que dice, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Qué pasaba allá? Adoraban y servían a dioses extraños. Y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac di a Jacob, y a Esaú di al monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Ahora, hay algo ahí en el texto que es muy decidor, ¿no? Es decir, cuando tú miras el relato bíblico, te das cuenta que Abraham no era un buscador de Dios. Abraham es la descripción perfecta de lo que Romanos capítulo 13 está señalando, el hecho de que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles ante la realidad de Dios. La única forma como Abraham podía dejar esa multiplicidad de paganismo establecido en su contexto era que Dios hiciera algo en él. Y eso es precisamente lo que pasó. Dios está haciendo efectiva la capacidad que tiene para elegir, y le eligió, y le cambió, le transformó, le sacó de todo su contexto cultural, histórico, familiar, para llevar adelante un mejor contexto histórico, familiar y permanente. La única manera que Abraham tenía para llegar a la fe en Dios, de poder ser llamado ese padre de la fe, era la elección divina. Una elección que sigue siendo tremendamente consistente a lo largo de la historia. Y luego tienes a Abraham, y Abraham tiene un hijo que es Isaac, pero no es el mayor es Ismael, pero no es Ismael, es Isaac. Y luego Isaac tiene hijos, y de pronto ves específicamente que no es Esaú, es decir, es Jacob, pero el mayor era Esaú. ¿Y por qué pasa lo que pasa? Bueno, Dios lo quiso así. Es consistente con su realidad de elección. ¿Y por qué? Por el puro efecto de su voluntad. Él lo ha determinado. De hecho, de Jacob nace Israel. Y de pronto te puedes preguntar, ¿por qué Israel y no los amorreos, los fereceos, y toda aquella gran cantidad de pueblos alrededor, todos aquellos que estaban en la zona de Canaán? Y de pronto los filisteos, de pronto los egipcios, los jebuseos, los amonitas. ¿Por qué Israel y no el resto? ¿Será acaso porque Israel era mejor que el resto? ¿Es porque ellos merecían quizás ser seleccionados por Dios para ser parte del equipo de Dios? ¿El team de Dios? ¿No? De hecho, Dios responde a esa pregunta con un rotundo no. El texto dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, el Señor tu Dios, note, te ha escogido, note la palabra, te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Note, es muy evidente, hay muchos pueblos en la tierra y Él escogió al pueblo de Israel. Note lo que está diciendo, eso es bíblico. El Señor no puso su amor en vosotros, note otra vez la palabra amor, no puso su amor en vosotros, ni os escogió, note, por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. De hecho, algunas versiones dicen el más insignificante de todos los pueblos. Mas porque Dios, note, os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió. Y allí tienes una lección evidente, de una manera muy resumida, de todo lo que significa aquella historia antigua testamentaria en donde puedes notar cómo Dios hace lo que Él sabe hacer. Y Él ha determinado la elección de los suyos por el puro efecto de su voluntad antes de la fundación del mundo. Y llegas al Nuevo Testamento y ves la elección de los apóstoles y de pronto dices, ¿y por qué esos 12 y no otros 12? ¿Y por qué específicamente ese tipo de personas? ¿Será específicamente porque ellos eran mejores y no vas a tomar mucho tiempo para darte cuenta que en comparación con otros, al igual que nosotros, no eran mejores? De hecho, si Cristo hubiese tenido que ser como nosotros y seleccionar el mejor equipo para propagar la verdad del Evangelio, francamente, al ojo humano, jamás habrían sido esos 12. Tienes ahí entre medio
un anarquista, un celote, Simón el celote, que se rebelaba contra la autoridad de Roma y hacía todo lo que podrías imaginar como disturbios para manifestar su revuelta social en contra de Dios y en contra de la autoridad. Y de pronto tienes a un cobrador de impuestos, Mateo, que se vendía al sistema político imperante. Y tienes a esos dos hombres ahora seleccionados para expandir el Evangelio de Dios. ¿Por qué? ¿Eran los mejores? No, porque Dios lo eligió, porque el Señor lo quiso así. Y bueno, obviamente, escoger a personas como ellos, escoger a Israel siendo insignificante frente a los otros pueblos, escogernos a nosotros en comparación con el resto, es una demostración de su grandeza, no de nuestra capacidad. De hecho, para que no haya duda, Jesús le dice a sus discípulos de manera muy clara, allá en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Note, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y esa misma evidencia se ve cuando llegas a las epístolas y de pronto llegas allá al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 5, y nota lo que el texto dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, note, en Él, antes de la fundación del mundo, no en nosotros, en Él. Él decidió, por el puro afecto de su voluntad, escogernos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No hay nada más involucrado allá que el afecto de su voluntad. Y algunos dicen, no, es que Dios miró del pasado, ¿quién iba a escogerle a Él? Y a ese escogió. Eso no tiene sentido. ¿Es el hombre el que tiene en sus manos a Dios o es Dios quien tiene en sus manos al hombre? Y usted sabe cuál es la verdad. Usted sabe qué es lo que la Biblia dice que es la verdad. Es obvio que Pablo no pensaba que la doctrina de la elección era una doctrina que tenía que enseñarse solamente en seminarios teológicos o en institutos bíblicos. Él está hablando de la elección a la iglesia del Dios viviente. Usted y yo necesitamos saber lo que Dios dice al respecto. Necesitamos sostener nuestra convicción de que el Dios del cielo y de la tierra, que es amor, completo amor, Él es amor, Él escoge y ha escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo a los suyos. Mis hermanos, la elección soberana de Dios es absolutamente bíblica. Podemos rebelarnos contra esa verdad, pero no por eso deja de ser verdad. Una de las preguntas que claramente van a ayudarnos con esto es otra vez considerar lo que he mencionado. Es Dios quien tiene en sus manos al hombre, no es el hombre quien determina lo que Dios tiene que hacer. Esta enseñanza bíblica de Pablo era tan clara en sus escritos que de hecho en la primera epístola él ya la mencionó. Si usted mirase después en casa va a notar que en el capítulo 1, versículo 4, él comienza diciéndole a los creyentes allá, porque conocemos, estamos convencidos, estamos seguros, hermanos amados de Dios, note la misma referencia, hermanos amados de Dios, vuestra elección, es decir, que han sido escogidos por Dios. Si volvemos a nuestro texto, mira lo que Pablo sigue señalando. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, note, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, nota algo a priori allá en el texto que es bien interesante y resalta. Igual como lo hace en Efesios capítulo 1, Pablo se va a encargar de mostrar claridad en cuanto a lo que significa la obra trinitaria en la salvación. En Efesios 1 habla de bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego habla de Jesucristo y cómo Él nos redime, nos justifica en Él. Y luego habla del Espíritu Santo que nos sella y es las arras, dice, para nuestra herencia adquirida. Y allá tienes las tres personas de la Trinidad actuando de una manera preciosa en la salvación del hombre. Bueno, acá en el texto notas exactamente lo mismo. Pablo comienza dando gracias a Dios y luego se refiere a los hermanos como amados en el Señor Jesucristo. Y luego menciona específicamente que el Espíritu Santo les ha santificado para la salvación. Y eso es precioso. Él da gracias a Dios por la elección de los creyentes y luego agrega, estos han sido santificados por el Espíritu Santo. La santificación es la manera como el Espíritu Santo se encarga, desde el momento de la conversión del hombre, de apartar al hombre para Dios.
Este es un trabajo francamente progresivo, en donde Él va cumpliendo aquello que Dios predispuso en sí mismo, el hecho de transformar al hombre a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, desde el momento en el que Dios te salva y te pasa de muerte a vida, Efesios capítulo 2, en muerte en la cual estábamos allá en delitos y pecados, y nos da ahora una nueva realidad de vida en Él, lo que sucede es que francamente el Espíritu Santo empieza a transformar tu vida día en día, de gloria en gloria, santificando tu vida y apartándote cada vez más de aquello que te distancia de Dios para hacerte cada vez más cerca de Dios. Esa santificación que comienza en el día de nuestra salvación se hace evidente y latente en la vida de cada creyente. Es que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, ¿quieres fortalecer tu corazón? Bueno, a pesar de tu pecaminosidad, que a veces puede ser bien latente, da gloria a su nombre porque te está perfeccionando. Pero si no estás avanzando, arrepiéntete ante Dios y disfruta de la posibilidad preciosa de que realmente Él haga la obra que Él sabe hacer. Esta santificación preciosa que es atribuida, según la Escritura, a la obra del Espíritu Santo, es manifestada a través de tantas acciones que la Biblia nos describe. Por ejemplo, en Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo se encarga de convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. La palabra del Señor también nos enseña allá en Tito capítulo 3 que Él nos ayuda a que nuestro corazón sea abierto a las verdades escriturales. De hecho, precisamente la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, para poder tener comprensión de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Obviamente el Espíritu Santo es clave para la realidad de cualquier creyente que se asume como tal y que puede vivir una vida correcta con Dios a través de esta salvación tan grande. Y de pronto ves pasajes como 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, que señala: y esto erais algunos, note, esto erais algunos. ¿Y qué erais algunos? Bueno, según el contexto, habían algunos que eran, decir, fornicarios, adúlteros, afeminados, injustos, avaros, traidores, maldicientes. Y de pronto dice, esto erais algunos de vosotros, pero ya no sois algunos de ellos. Y la razón por qué ya no sois de aquellas personas que practicaban aquellas cosas es porque el Espíritu Santo te ha santificado. Note, ya habéis sido, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Toda la amplia gama de la más grande perversidad de nuestras vidas sin Cristo, por medio de la maravilla de la salvación efectuada, pasa a ser limpiada y santificada por el Espíritu Santo. Bendito el Señor, bendito el Señor. Es Dios que se encarga de proveer lo necesario para que el hombre pueda seguirle. De hecho, se encarga de proveer lo necesario para que el hombre pueda entonces vivir ahora una vida de progresión santificada. Pero no solo eso, según el texto, también se encarga para que el hombre pueda tener fe en la verdad. Mira otra vez, versículo 13, al final allá, el texto está señalando lo siguiente: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y cada creyente, en contraste con los incrédulos, y recordarás la semana pasada, versículos 11 y 12, en donde dice que los incrédulos no amaban la verdad, el creyente tiene el privilegio en Dios de poder creer en la verdad por medio de la fe, por medio de la fe. Y allá tienes un contraste bien marcado, bien abierto, que manifiesta otro de los regalos divinos que nosotros jamás por nuestras propias fuerzas podríamos tener. La fe es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Hermanos, si la fe fuese solo de nosotros, sería una obra, y no es por obras. Es un regalo de Dios que se pone en el corazón del hombre para que el hombre ahora pueda atesorarla con riqueza, pueda atesorarla con convicción, pueda evidenciarla de manera clara. Y allá, una vez que Dios te otorga el regalo de la fe, tienes la opción ahora de volcarla hacia Jesucristo como tu Señor y Salvador y vivir de la manera que el Señor espera, en sus méritos, por su causa, para su gloria. Nadie puede ser salvo sin creer en Dios. Y obviamente Dios mismo se ha encargado de hacer todo lo necesario en su gracia para permitir que los creyentes puedan lograrlo y puedan creer en Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el todo suficiente Salvador. Ahora bien, el texto nos dice, fe es la verdad. Y te podrías preguntar entonces, ¿cuál es esa verdad? Y el versículo 14 está ayudándonos con eso. Si tú avanzas allá en tu Biblia, nota lo que dice. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, esa salvación preciosa que los creyentes pueden evidenciar es algo a la cual fueron llamados. Y la forma del llamamiento fue mediante el Evangelio, dice el texto, nuestro Evangelio. La verdad en la que los hermanos habían creído era la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Recuerdas? Primero los tesalonicenses que mencionamos allá al comenzar. Pablo estaba agradecido a Dios enormemente porque cuando vio a los creyentes en Tesalónica, vio que ellos creyeron la palabra de verdad como palabra que venía de Dios y no de hombres. Bueno, esa verdad impartida por Pablo y su equipo misionero al principio era el mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas que dicen específicamente que aunque el hombre es absolutamente pecador y está absolutamente enemistado con Dios y que jamás puede en sus propias fuerzas y capacidades llegar a Dios, de hecho es un enemigo abierto y ostensible de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para que podamos creer en Él y a través de Cristo y su sangre ser redimidos, ser justificados y tener una restauración de vida para con Dios. Y allá tienes lo que el Evangelio señala. Y tienes allá un Cristo que viene a morir, se merecer morir. Y tienes un Cristo que resucita y triunfa sobre la muerte. Y tienes ahora un Señor a quien seguir, porque vive y reina por los siglos de los siglos y merece claramente tu adoración. Y el texto señala que lo que sucedió allá es que fueron llamados mediante el Evangelio. Y note eso, muy interesante. Esa palabra llamado dice mucho y vale la pena que tú y yo también podamos meditar un poquito al respecto. La Biblia nos habla de llamado como esta convocatoria que las personas reciben a algo particular. En específico, cuando la Biblia habla de llamamiento en el contexto salvífico, naturalmente está hablando de esa capacidad exterior, un llamado exterior, que todas las personas tienen la posibilidad de escuchar y en donde todos estamos convencidos o estamos persuadidos de nuestra responsabilidad de poder comunicar. Y de pronto, cuando estamos comunicando el Evangelio en diferentes lugares, en diferentes zonas, en diferentes contextos, lo que estamos haciendo es hacer un llamado externo a todas las personas que nos están escuchando. Y de pronto, ¿sabes? Hay personas allá que están poniendo más atención, otros que están poniendo menos atención. La palabra del Señor dice que los creyentes somos embajadores suyos y tenemos un mensaje que dar reconciliados con el Señor, siempre, otra vez digo, reconciliados. Y de pronto tienes allá este privilegio de saber que tienes un mensaje que debes comunicar. Y cuando lo haces, estás llamando exteriormente a muchas personas. Y la Biblia dice, en Mateo, en palabras de Jesús, muchos son los llamados. Por lo tanto, es un llamado amplio, tremendamente amplio. Pero de pronto te das cuenta y acto seguido, Jesús dice, pocos son los escogidos. Y es que no todas las personas que son impactados con el mensaje del Evangelio, que tienen la posibilidad de escuchar el mensaje del Evangelio, responden afirmativamente a aquello. Y es porque pocos son los escogidos, dice la Escritura. Note allá. Y de alguna manera práctica, el Señor quiere mostrar ahí. Hay un llamado interior que solamente reciben aquellos que han sido elegidos por el Señor para poder responder de buena manera a su mensaje. La palabra del Señor dice que ese llamado externo del Evangelio puede ser rechazado, y claramente personas lo rechazan, pero es clara para mencionar que el llamado interno, aquel llamado especial que hace el Espíritu Santo, no es rechazado. De hecho, en teología se menciona que es irresistible, es absolutamente eficaz, porque el 100% de las personas llamadas directamente por Dios en su interior responden afirmativamente a Dios desde su interior. Por lo tanto, cada persona que responde afirmativamente en el exterior es porque en el interior, francamente, Dios ha hecho la obra. Y Pablo está diciendo, ustedes fueron llamados por el mensaje nuestro, es decir, nosotros compartimos el mensaje y ustedes respondieron al mensaje. Y acaba de decir, porque ustedes son escogidos de Dios. Y de pronto tú y yo tenemos el privilegio de decir, gracias Dios, porque sé que si dije que sí a ti, es porque francamente tú me dejaste decirte que sí. Un asunto más que nos señala el texto es el resultado final o el propósito de esa salvación tan grande. Mira otra vez el versículo 14 al final. El propósito es que las personas alcancen, dice el texto, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alcance la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precioso, queridos, es precioso. Ya que entre tantas maravillas que involucra la salvación, entre tantas maravillas que involucra la certeza de la seguridad de salvación,
Dios está señalando acá, hay una gloria que podemos avisorar como creyentes, como creyentes. Mire, la seguridad implicada en esa salvación que Dios nos da a cada uno de los cristianos, obviamente nos habla de que es el propósito indefectible de Dios el que se está llevando a cabo. Que sea Pablo el que diga que toda persona que es salva va a ser alcanzada con la gloria de Dios, es que está dando una garantía cierta. Queridos, no desconfíes de la capacidad preciosa de Dios de guardar a los suyos por siempre, por siempre. Y Dios en su palabra está diciendo, les daré vida eterna. ¿Y cuánto dura la vida eterna? Eternamente. Y dice, en la mano de mi Padre están seguros, dice Cristo, y sobre mis manos están protegidos. ¿Y cuánto dura eso? Bueno, para siempre. Y de pronto ves pasajes como estos, en donde el texto bíblico está diciendo que aquellas personas que han sido escogidas por Dios, que son hermanos con otros creyentes, que son amados por el Padre, aquellas personas que han sido santificados por el Espíritu Santo y que viven en esa progresión de santificación, aquellas personas que han sido llamados con un llamamiento santo, tienen la certeza absoluta de que alcanzarán la gloria, la gloria, la gloria. Note qué interesante. Pablo dice que lo que empezó en el pasado, a través de la elección, a través del llamamiento, antes de la fundación del mundo, antes de los siglos, como dice allá Timoteo, llegará a su clímax en el futuro, en la eternidad, en la gloria de Cristo, en donde, mis queridos, conoceremos como fuimos conocidos, en donde le conoceremos a Él tal como Él es, en donde ya no va a haber ni más enfermedad, ni más llanto, ni más dolor, ni más clamor, porque todas las cosas pasaron, en donde todo será la propia gloria de Dios, en donde su propia gloria, de hecho, alumbrará todo, alumbrará todo. Cada creyente debe afirmar con absoluta convicción el privilegio precioso que tiene de aguardar, tal como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, allá, un cada vez excelente y eterno peso de gloria, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y tienes allá Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, que señala lo siguiente: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nota todas las terminologías similares en la Escritura. Es que no hay diferencia. Dios es inmutable. Su verdad no cambia. Siempre ha sido, siempre es, siempre será. Y el texto dice, porque a los que antes conoció, note, antes de la fundación del mundo, también los predestinó antes de la fundación del mundo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, la santificación, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Y note lo que dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, note, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nota todas las maravillas que están implicadas allá. Hay una obra completa del Padre. Si Dios te eligió, Dios te va a glorificar. Depende de Él. Y Él puede hacerlo. Y ha dicho con claridad, a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Nota que Pablo lo dice en pasado. Es muy interesante eso, ¿no? Es un hecho tan cierto, tan cierto, tan cierto. No deja expectativa futura cuestionable. Es así. Es un hecho concreto. Todo el que ha sido elegido por Dios terminará siendo glorificado por Dios. Y notas allí el continuo perfecto de Dios. El continuo perfecto de Dios que lleva a cabo en la vida de toda persona que ha sido salvada. También tú y yo podemos apreciar cómo esa salvación tan gloriosa es un paquete completo que incluye todos aquellos atributos, aristas y enseñanzas, lecciones, virtudes que Dios ha querido compartir con los suyos. Es imposible perder alguno de esos componentes porque son dádivas de Dios que se sostienen en Dios, o recibir una parte de ellas sin disfrutar la totalidad. Y tiene mucho sentido cuando asumimos que estas palabras fueron escritas precisamente a personas que estaban luchando con sus temores, que estaban siendo afectados por lo que significaban enseñanzas que estaban yendo en contra de la verdad, y que de pronto en esta situación de inestabilidad necesitan escuchar una dosis perfecta de la verdad. Y dentro de esa dosis perfecta de la verdad, en donde Pablo les está diciendo, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que tú sabes, esto es lo que debes asumir y debes creer, porque Dios lo ha dicho. Adiciona allá. Hay algo más que te va a dar seguridad. Es el hecho de saberte salvado por Dios. Es el hecho de saber que hay una certeza sólida
que no está fundamentada en tu vida, no en tu corazón, sino que está fundamentada en el hombre fiel, en Dios, quien es fiel para llamar y quien es fiel también para hacer aquello que se dispuso a hacer. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra y a través de ella, Señor, meditar en estos 2 versículos, Señor, de tu palabra santa. Señor, gracias por toda la riqueza involucrada ya. Y Señor, reconocemos nuestra incapacidad de poder abarcar todo cuanto más, Señor, tú quisieras decirnos a través del texto. Pero Dios, aún con lo que señalamos, tenemos suficiente, Señor, para darte las gracias. Señor, si un hombre que sabía tanto más de teología que nosotros, como Pablo, frente a una realidad tan preciosa como lo que acaba de describir, no hacía otra cosa que darte las gracias. ¿Quiénes somos nosotros cuestionando tu plan soberano? ¿Quiénes somos nosotros tratando de pensar que tenemos un plan mejor que el tuyo? ¿Quiénes somos nosotros inventando teorías que tratan de explicar al hombre lo que francamente pertenece a Dios? Señor, si Pablo te dio las gracias, ayúdanos a ser agradecidos. Es que, Señor, es una salvación tan grande. Y todos, Señor, los regalos asociados a ella, todos, Señor, las virtudes manifestadas en ella, todos, Señor, aquellas claras manifestaciones de tu amor reflejadas a través de ella, no solo son verdades que nosotros podemos saber en teología profunda y teórica, sino, Señor, en nuestro diario vivir, en donde gozamos de los hermanos, en donde sabemos que somos amados a través de cada detalle de tu preocupación y tu cuidado para con nosotros, de tu sostenimiento y tu provisión constante, de tu guianza a través de la palabra, en donde podemos sabernos, Señor, santificados, porque no somos, Señor, lo que fuimos antes, pero tampoco somos lo que vamos a terminar siendo. Por lo tanto, sabemos, Señor, estás haciendo algo en nosotros y lo vemos a través de tu salvación. Y, Señor, lo apreciamos, lo atesoramos y te agradecemos, porque sabemos, Señor, se hace tan palpable a través de esa recepción que podemos tener del Evangelio y esa respuesta, Señor, preciosa que nos permite extender en fe a ti y esa oportunidad preciosa de saber que un día estaremos contigo, Señor, en la gloria, en la gloria. Gracias, Señor, por salvación tan grande y por el privilegio de poder reconocerla a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.